A ver, ¿y si existiera un plan detallado, casi un manual de instrucciones para salvar al mundo de un apocalipsis que está a la vuelta de la esquina? Pues en 1972 se publicó un documento que era precisamente eso. Hoy vamos a desgranar ese manifiesto, un texto tan extraño como urgente que se presentó como la última esperanza para la humanidad. El manifiesto arranca así, sin rodeos, con una declaración que es, demoledora. En 1972, el líder espiritual Samael Aun Weor lanzó esta advertencia tan directa. El mundo, tal y como lo conocemos, está a punto de colapsar. No es una posibilidad, es un hecho. Pero ojo, que no se refería únicamente a una crisis social o política, algo que ya estaba en el aire en esa época. No. El manifiesto va mucho más allá y describe un planeta que se enfrenta a una catástrofe literal, una de proporciones cósmicas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque los detalles son súper específicos. No estamos hablando de metáforas, ¿eh? El texto predice la llegada de un planeta errante, cuya fuerza magnética provocará erupciones volcánicas en cadena, terremotos que harán desaparecer ciudades enteras y una radiación que sencillamente lo quemará todo. Vamos, el fin del mundo descrito con un detalle que pone los pelos de punta. Y justo cuando el panorama parece más negro que el carbón, el documento da un giro de 180 grados. Pasa del pánico a la acción. El mensaje es claro. La humanidad se enfrenta a la aniquilación total, y la única respuesta posible no es ni política ni militar, es espiritual. Y además hay que organizarse ya, no hay un minuto que perder. ¿Y cuál era el primer paso de esa respuesta? Pues convocar un Congreso Internacional de Emergencia para reunir a todos los fieles y trazar un plan de acción inmediato. Y fíjense en las fechas, porque la prisa era increíble. El manifiesto se publica en julio. Y se esperaba que para finales de diciembre, delegados de todo el mundo estuvieran ya reunidos en El Salvador. O sea, en menos de 6 meses se pretendía poner en marcha un movimiento global para prepararse para el fin de los tiempos. Una auténtica locura logística. Claro, organizar algo así cuesta dinero. Y la solución para financiarlo, pues fue sorprendentemente precisa. Para poder costear este enorme evento, el manifiesto pedía a cada miembro una contribución mensual muy específica, 40 centavos de dólar. Una cifra muy pequeña, pero que sumada entre miles de seguidores, demuestra que había detrás un enfoque de financiación popular muy organizado. El gran objetivo de este congreso era organizar lo que el texto llama, ni más ni menos, que el Ejército de Salvación Mundial. Pero cuidado, no se trataba de una fuerza militar, sino de una red global y superestructurada de misioneros. La estructura que se proponía era como una pirámide, una jerarquía clarísima y pensada para expandirse. Había misioneros locales para trabajar en sus barrios, los estatales para abarcar regiones enteras, los nacionales, que ya usarían medios de comunicación masivos, y en la cúspide, los misionarios internacionales que viajarían por todo el mundo. Un plan metódico de expansión global, en toda regla. Las armas de este ejército tan particular no eran fusiles, no, eran libros. El texto le da una importancia brutal a la publicación y distribución de las enseñanzas gnósticas y llega a especificar que debían ser ediciones de lujo. Esto sugiere que la presentación, la apariencia, era casi tan importante como el propio mensaje. Vale, una vez que los misioneros establecían un centro local, lo que llamaban un lumicial, este tenía que seguir una estructura muy concreta, diseñada para ir guiando a los seguidores poco a poco, desde un interés superficial hasta la práctica esotérica más profunda. El recorrido para un nuevo miembro estaba perfectamente trazado, como un camino con varias etapas. Se empezaba en la primera cámara, que estaba abierta a todo el mundo. Si se demostraba compromiso durante 3 meses, se podía pasar a la segunda, que ya tenía sus propios rituales y sus túnicas azules. Y solo después de pasar 3 años ahí, se podía acceder a la tercera cámara, el círculo más interno, dedicado a las prácticas más avanzadas y secretas. Pero claro, la pregunta es, ¿quién estaba detrás de todo este plan tan increíblemente detallado? El manifiesto fue escrito por Samael Aun Weor, quien afirmaba que su mensaje no venía de él, no era de origen humano, sino que era directamente divino. Y con esta cita el autor establece su autoridad. Él relata una experiencia mística en la que su divina madre le encomienda una misión: entregar un mensaje revolucionario, completamente nuevo, como el avatar, el mensajero divino de la nueva era de Acuario. Y aquí llegamos a un punto que es fascinante, la paradoja del mensajero. Por un lado, se presenta como el avatar de una nueva era, una figura casi divina. Y por otro, se describe a sí mismo como un imbécil, un vulgar cartero, o dice que su persona no vale ni siquiera $1. Esta dualidad, esta tensión entre la misión sagrada y la humildad personal, es uno de los ejes de todo el documento. Pero, además de este plan a escala mundial, el manifiesto también tenía, una letra pequeña, unas reglas muy estrictas y muy personales sobre cómo debían relacionarse los seguidores directamente con el mensajero.
Primero, y esto es muy curioso, prohibición total de las alabanzas. Consideraba que los elogios y la adulación eran cosa del ego, y por lo tanto, perjudiciales. Cualquier carta que llevara halagos sería, según sus propias palabras, tirada directamente a la basura o devuelta. Así de claro. Y luego, algo todavía más llamativo, prohibió por completo que fueran a visitarle en persona. Y su razonamiento es muy particular. Él creía que la gente llegaba con una imagen idealizada y que al encontrarse con una persona normal y corriente, la decepción era tan grande que acababan convirtiéndose en enemigos del movimiento. Era una forma de proteger tanto al mensaje como al mensajero. Y por último, establece una separación, tajante, entre el movimiento espiritual gnóstico y su brazo político, un partido llamado Poskla. Los describe como los dos pilares del Nuevo Mundo, pero insiste en que nunca debían mezclarse. La política no podía entrar en los centros gnósticos, y la gnosis no debía ni mencionarse en los actos políticos. Al final, el Manifiesto Agnóstico de 1972 es como una cápsula del tiempo, ¿no? Nos muestra un movimiento en un momento de ebullición, lleno de urgencia y de un miedo apocalíptico muy real. Pero a ese miedo le responde con un plan de salvación increíblemente meticuloso, casi corporativo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿fue de verdad un plan divino para salvar a la humanidad? ¿O fue la extraordinaria y detalladísima visión de una sola persona en un momento clave de la historia? Ahí queda eso.